Shavuot Tov, Boraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio de nuestro Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 62 del tratado. Una página cortita vamos a hacer hoy. Y con ella vamos a comenzar el sexto capítulo de nuestro tratado. Este capítulo va a hablar específicamente sobre las leyes que tienen que ver con el Sair Amishtaleach, es decir, el macho cabrío que era enviado al desierto y del Sair que se le ofrecía a Kadosh Baruj Hu dentro del Bet HaMikdash, sobre el Vidui, lo que se expresaba sobre ellas y cómo era enviado este animal al desierto. Vamos a comenzar compartiendo la página. Y comenzamos ahí justo al comienzo del capítulo, donde nos dice la Mishnah: Shenese iré Yom Kippurim, Mizvatem Shiyu Shenehem Shavim, Bemare, Ubekoma, Ubedamim, Ubelekijatan, Keejat. Es decir, nos dice la Mishnah: los dos Seirim, los dos machos cabríos que se ofrecían como Hatat, que tiene la obligación el Cohen Gadol de tomar para el pueblo de Israel, y que después se les iba a hacer el sorteo para ver cuál era ofrecido dentro del Bet HaMikdash y cuál era enviado al desierto, al Azazel, que formaban parte de la boda de Yom Kippur. La misma, ¿cuál es? Que Sheyu Shenem Shavim, es decir, que los dos sean iguales. ¿Qué quiere decir? Que sean iguales de aspecto, de color, de altura, de cuán grandes son cada uno, y en el precio, que tengan un precio equivalente, y que se cojan al mismo tiempo, que se tomen al mismo tiempo, quiere decir que se compren a priori al mismo tiempo. Ahora, Afalpi, Sheen Shavin, Kesherim, nos dice la misma, pero a pesar de que no lo sean así, que no tengan el mismo color, que no tengan el mismo tamaño, que no valgan lo mismo, o que no hayan sido tomados el mismo día, a pesar de ello son Kesherim, son válidos. La Kejejad, Hayom y la Kejlemahar, Kesherim, nos acaba diciendo así la Mishnah también. Si compra una hoy y compra otro mañana, también son Kesherim, son válidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si muere alguno de ellos? Dice, Met, Mehem, murió uno de ellos, y Machelo y Grill, Met, Yikach Zug Lasheni. Ahora, si se murió uno de ellos, y se murió antes de que se haga el sorteo, para cuál va a ver cuál es para Shem y cuál es para el Azazel, no pasa nada. Se coge otro animal, se le da al que queda vivo, se le da a otra pareja. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hemos dicho que no es imprescindible que sean adquiridos al mismo tiempo. Ahora dice, Veim Meshei Grill Met, pero si ya hizo el Goral y uno de los dos murió, ya definió cuál es para Shem y cuál es para la Azazel, entonces ¿qué tiene que hacer? Tengo que traer otros dos animales. No puedo traer uno solo. Veía Grill Alehen y vuelve a hacer el Goral sobre ellos. Batejilá desde el principio. Beyomar. ¿Y qué va a decir? Porque a fin de cuentas tenemos dos animales que voy a sortear ahora, pero me queda uno vivo. Entonces dice así: Im Shel Shemet, si el que murió fue el que era para Hashem, Ze She'ala Alaba Goral Hashem, Yitkayem Tachtav. Es decir, el que va a salir ahora el Goral para Hashem va a ocupar su lugar. Veim Shel Azazel Met, pero si el que murió fue el que era para Azazel, Ze She'ala Alaba Goral Azazel, Yitkayem Tachtav. El que va a salir ahora el sorteo que ves para Azazel es el que va a ocupar su lugar. ¿Y qué pasa con el otro? Ve a Sheni. Después vamos a ver en la Gemara que nos va a decir cuál es el otro. Si el otro que fue sorteado en la segunda vez o el otro que ya había sido sorteado antes. Ve a Sheni. Yir'e Asheyistaev. Es decir, se le hace pastar con el resto del rebaño del Ekdesh, el resto de animales que pertenecen al Bet HaMikdash, hasta que le salga algún tipo de defecto. Ve Imager. Cuando tiene ese defecto ya no es apto para ser ofrecido como sacrificio, se lo vende. Veipeluda ma blindaba, y el dinero con el que se consiguió por venderlo se le da como nedabá, pasa a ser para comprar ofrendas de nedabá del Bet HaMikdash. ¿Por qué? She'en hatat zibur meta. ¿Por qué? Porque las ofrendas de hatat que pertenecen al zibur, que son públicas, no se les puede aplicar la ley de cualquier hatat normal. Una ofrenda de hatat que recibió algún tipo de problema, por ejemplo, dijimos que murieron los dueños antes de que se haga la expiación, etc. Dijimos que la ley para ese animal era que se lo encerraba en un lugar sin comer y sin beber hasta que moría.
Ahora, como es un hatat zibur, como es una ofrenda de hatat de todo el pueblo, entonces no se le puede aplicar esa ley, sino que se le hace pastar hasta que le sale un defecto. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, no, a pesar de que es un hatat zibur, tamut, se le debe dejar morir. Acaba la Mishnah diciendo, veo damar Rabbi Yehuda, también dijo así Rabbi Yehuda, dijo, Nishpach Adam, ¿qué pasa si se derramó la sangre del Sair que está destinado para Hashem, que se tiene que rociar la sangre dentro del Kodesh HaKodashim y del Ejal? ¿Sí? Yamut Amishtaleach. Es decir, el Sair Amishtaleach, el compañero de ese Sair que ya fue sacrificado, que iba a ser enviado al desierto, ¿qué hace? Se le hace morir. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito sacrificar otro animal para tener la sangre para echar dentro, si se me vertió. Entonces dice, Yamut Amishtaleach. Ahora, si murió el Mishtaleach, si murió el otro, no el que ya estoy rociando la sangre, sino el que tendría que ser enviado al desierto, y Shafeh Hadam. Entonces la sangre la tengo que verter, porque a fin de cuentas los dos tienen que ser del mismo sorteo. Yo no puedo utilizar el uno sin el otro. Entonces esa sería la Mishnah. Vamos a ver ahora entonces cómo desarrolla todas estas ideas la Gemara. La Gemara va a empezar hablando sobre lo primero que dijo la Mishnah, que los dos seirim tenían que ser equivalentes. ¿De dónde lo aprendemos? Tanur Rabbanan, enseña a nuestros sabios en una vereita. Yikach shene seire izim. Dice la Torah, tomará dos machos cabríos. ¿Sí? Ahora, miut seire shenaim. Mata el mutlomar shene, sheyu shenem shavim. Es decir, la Torah ya nos dice seirim, seire, es decir, dos, plural, perdón. ¿El mínimo plural cuál es? Dos. Entonces, implícitamente ya nos está diciendo que hay que tomar dos seirim. ¿Por qué nos dice shene seirim? Dos cabras. Cabras ya son dos, por lo menos. ¿Por qué no dice dos? Bien, entonces dice, de aquí aprendemos sheiyu shavim, que tienen que ser iguales, como dijimos en color, en tamaño, etc. Ahora, ¿y de dónde yo sé? Menaim, que a pesar de que no son iguales, son válidos. Afalpi she'en sheneem shavim kesherim, dice Talmud Lomar, viene el versículo y nos dice, Sair, Sair, es decir, después de que la Torah nos dijo, Shenese eire izim, la Torah nos dice, Veikri beta Sair, es decir, ofrecerá el Sair, y después dice, Vea Sair asher alá alaba gorala azazel. ¿Sí? Es decir, primero los mencionó como Shenese y Deizim, pero después los mencionó por separado, un Sair y otro Sair, para enseñarnos que Riba, es decir, Sair, Sair, Riba, la Torah, ¿sí? Añadió o multiplicó las veces que utilizó la palabra Sair. ¿Para qué? Para decirnos que a pesar de que los dos no sean iguales, cada uno por separado también vale. Ahora, Ta'ama de Rabbe Rahamana, aló, Ribana Jamana Habamina, Pesulín. Entonces, únicamente si no son iguales, yo lo sé que son válidos porque la Torah aumentó las palabras Sair. ¿Qué quiere decir? Que si no lo hubiese hecho, yo habría pensado que son inválidos si no son iguales. ¿Sí? Ahí Cuba Menalán, de donde yo sé que eso, que no fuesen iguales, sería un impedimento. Dice, Salca, data Jamina, yo podría haber pensado, Shene, Shene, Shene Ketiv. Y está escrito 3 veces Shene. Yikach shene seireizim, tomará 2 seireizim. Velakach et shene seirim, después dice, tomará los 2 seirim. Y después dice, Benatán Aarón al shene seirim. Bien, entonces, tengo un montón de veces que se está repitiendo la palabra seir. ¿Por qué? Porque tiene que ser shavin en tamaño, en color y en valor. Por eso la Torah viene a añadir mucho. Y si no lo son, no sería válido. Dice, Ashta derriba Rahamana Sair, Sair, pero puesto que la Torah dijo 2 veces Sair, para decirnos que cada uno por separado, ¿sí? Aunque no sean iguales, sería válido. Sheni, 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 Lamali. Entonces, ¿para qué dice 2, 2 y 2? Had le mar'e, had le comá, had le damim. Es decir, uno para el aspecto, otro para el tamaño y otro para el valor. ¿Sí? Es decir, que no vienen a ser que es un impedimento. ¿De dónde lo sabemos? De que la Torah dijo Sair y Sair. Entonces, ¿por qué me quedó el hecho de que repitió 2 y 2 y 2 3 veces? No es para decirnos que es un impedimento, sino únicamente para decirnos que tienen que ser iguales
en aspecto, en tamaño y en valor. Ahora, Tania Namiaji, así también se enseñó Gabe Kivse Metzorah, sobre los kebasim, las ovejas que tenía que ofrecer la persona que estaba Metzorah. La persona que tuvo Tzarat, perdón, que tuvo Tzarat, cuando se purificaba tenía que traer Shene Kebasim. Dice así la Torah, Ubayom Hashemini, el octavo día, Yikach Shene Kebasim Temimim, tomará dos Kebasim íntegros, ¿sí? Perfectos. Otra vez tenemos el mismo problema. Dice, Shene Kebasim. Dice, Miut Kebasim Shenaim. Lo mínimo que son Kebasim en plural ya son dos. Matan mutlo más Shene. Entonces, ¿por qué no dice la Torah dos? Para que los dos sean iguales. Menaim Shafalpi Shem Shavim, Shenehem Shavim, Kesherim. De donde yo sé que aunque no sean los dos iguales, son válidos. Talmud Lomar, Keves, Keves. Es decir, la Torah aumentó las veces que utilizó la palabra Keves, oveja. ¿Sí? ¿Dónde dice? Dice el primer versículo de la caja, Cohen, eta Keves Aehad. Y después dice, Beshahat eta Keves. Tomará el Cohen la primera oveja. Y después dice, y degollará a la oveja. ¿Por qué viene? Le rabot, lo aumenta. ¿Para qué? Para que aprendamos que a pesar de que no sean iguales, cada una por separado también es válida, aunque sean diferentes. Pregúntale a Mará, Tama de Rabbe Rahaman. Es decir, únicamente sabemos esto porque la Torá aumentó. A los Rabbe Rahamana, Abamina Pesulín y Cuba Menalan. Entonces, si no lo hubiese hecho la Torá, si no hubiese dicho qué ves, yo hubiese pensado que no serían válidos si no son iguales. Y entonces esto realmente sería un impedimento para esa ofrenda. Entonces dice, responde a Gamara y dice, Salka data jamina. Yo podía haber pensado que puesto que la Torah dice, Zot tiye torata metzoraketiv, es decir, cuando nos está hablando sobre la purificación del que tenía Tzarat, nos dice la Torah, esta será la ley para el Metzorah. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta y únicamente esta. Es decir, en el caso en el que los dos son iguales. ¿Sí? Zoti y Torah Metzorah Ketiv. Entonces, concluye la Gemara y dice, Beashta de Rabbi Rahamana, que ves. Ahora, puesto que la Torah dijo el que ves y el que ves, la oveja y la oveja, Tille la Malí. Entonces, ¿para qué necesita la Torah decirme esta será? Como diciendo exclusivamente esta. Dice, ¿para qué? Leshear Habayot Shel Metzorah, para el resto de cosas que tenía que traer el Metzorah. Es decir, las dos ovejas, a priori que sean iguales. Si no son iguales, no pasa nada, porque la Torah dijo, ¿qué ves, qué ves? Entonces, ¿por qué dijo, esta será, esta y solamente esta? ¿Para qué? Para el resto de cosas que tenía que traer el Metzorah. Por ejemplo, la madera de cedro, el hisopo, el hilo rojo, etc. Ahora, Betania Nami Gabe Metzorah. También se enseñó en cuanto al Metzorah, Kihai Gavna, de la misma manera. ¿Qué dijo? Dice la Torah, Belakaj, la mitaher, tomará para el que se va a purificar, Shetet Tziporim, dos aves, dos pájaros. Ahora, Miut Tziporim Shtaim, lo mínimo que son pájaros son dos, para que sea plural. Matar mucho más Shete. Entonces, ¿por qué me dice la Torah dos? Dos pájaros. Sheyu Shetem Shavot, que las dos aves tienen que ser equivalentes. Menaim Shefalpi Shenan Shavot, Kesherot. De donde yo sé que aunque no sean equivalentes, son kasher, son válidas. Talmud Lomar, Tzipor, viene la Torah y nos hace riba, nos aumenta las veces que dice la palabra tzipor. Porque dice, Beshahat et tzipor ahat, va a degollar el primer pájaro. Y después dice, et tzipor ahaya yikajota, el pájaro que está vivo lo tomará. Entonces de ahí aprendemos que cada pájaro, aunque no sean los dos iguales, también es válido. Ahora dice, Tama de Rabbe Rahamana. Únicamente esto es así, ¿por qué? Porque lo aumentó la Torah. Aló Rabbe Rahamana, Pesulot, si no lo hubiese aumentado la Torah, la palabra tzipor, entonces no serían válidos si no son iguales. Y Cuba Menalan, ¿de dónde yo aprendo este impedimento? Dice Salca de Tajamina, yo podía haber pensado que está escrito Zotiye Torah Tametzorah. Esta será. Zotiye Ketiv. Vamos por aquí. Aquí. Veashta. Estoy con los keves, estoy aquí. Aquí. Tzipor.
Veashta, de Rabbi Rahamán Atzipor, Tiyel Amalí. Entonces, si la Torah ya me aumentó la palabra tzipor, entonces, ¿para qué me dice Zot Tille? Esta será. Dice, ¿para qué? Le sheara bayot el metzorah. Para todo el resto de cosas que tenía que traer el metzorah, como ya explicamos más arriba. Ahora, nuevamente, la Gemara viene a tratar de hacer el mismo razonamiento con otro sacrificio en el cual aparece también el plural y el número. Bien, vamos a ver que en este caso no va a ser igual. ¿Cuál es el último caso que va a traer aquí? Dice, Iahinami, Gabe, Temidin. Entonces, si es así, si estamos viendo que siempre que la Torah hace un ribuy, un miut del plural, lo mínimo del plural son dos, pero aún así dice dos, es porque tienen que ser equivalentes. Entonces tenemos otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Gabe Temidin, Naminema. También en cuanto al Korban Tamid, el Korban de todos los días que se hacía, dos corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque la Torah dice, que basim beneshana, es decir, eso es lo que vas a hacer sobre el altar, que basim, ovejas de un año. ¿Sí? ¿Cuántas ovejas? Son dos. Ya es plural. Miut que basim shenaim, lo mínimo de que son que basim son dos. Entonces, Imken, si es así, Talmud Lomar, Shenaim Layom, ¿por qué viene y concluye el pasuk y dice dos por día? Shenaim Layom Olat Tamid, ¿por qué viene a decirnos que son dos? Sheyu Shenem Shavim, para que los dos sean iguales. Ahora, Menaim Shafalpi en Shenem Shavim Kesherim, ¿de dónde yo sé que aunque los dos no sean iguales, aún así son kasher? Talmud Lomar, Keves Riba, es decir, la Torah vino a multiplicar las veces que dice la palabra keves. Como dice, eta keves ejata seba boker, beta keves ashenita seben arbaim. La primera oveja la vas a hacer por la mañana y la segunda oveja, vuelve a decir la palabra oveja, la vas a hacer por la tarde. Ahora, ule mitzvah. Ahora, lejatjila, ajinami, dibeinan. Es decir, que de todas formas, a priori, nosotros deberíamos tratar de que sean idénticos, ¿sí? De que sean iguales. Sin embargo, no encontramos en ningún lugar que el Corban Tamid tiene que ser necesariamente igual. Es decir, a priori de lo que nos está diciendo los versículos, deberíamos decir que tienen que ser iguales. Sin embargo, no encontramos ningún lugar donde nos digan que los dos tienen que ser iguales. O sea, siguiendo el razonamiento que estamos teniendo, deberían ser iguales, pero no nos obliga la Torah a que sean iguales en realidad. Entonces dice, entonces, ¿por qué viene esto de que Basim y Shenaim? Hau, es decir, Shenaim Layom, ¿por qué nos dice, después de habernos dicho que Basim, ¿por qué nos dice dos por día? Hau, mi bayele, lejedetania Shenaim Layom, Keneged Ayom. Es decir, ¿por qué nos dice dos por día? Dos por día quiere decir frente al día. Y vamos a ver ahora a qué se refiere eso. Es decir, ¿en dónde lo vas a degollar? ¿Qué quiere decir? Ataomer que negadayom, tú me vienes a decir frente al día, o enoela jobatayom. ¿O acaso me estás diciendo que es, la explicación es que es la obligación del día? Es decir, que tienes que traer dos cada día. Responde la cámara y dice que Shehu Omer, etakeves ejata seba boker, vetakeves ashenita seben arbaim. Cuando ya nos dice que la primera oveja la vas a hacer en la mañana y la segunda oveja la vas a hacer en la tarde, arejo batallón amok. Ahí ya nos están diciendo que tienes que hacer uno y uno. ¿Sí? Entonces ya sabemos que son dos por día. Mani me caía en Shenaim Layom. Entonces, ¿sobre qué yo hago? ¿Qué es lo que yo aprendo del versículo que dice Shenaim Layom, dos por día? Keneged Ayom, frente al día. ¿Cómo es esto? Tamid Shel Shahar, Ayanishhat al Keren Sefonit Maravit. El Korban Tamid de la mañana se degollaba en la esquina noroeste. ¿Por qué? Porque como yo estoy en el noroeste, en el norte, ¿por qué? Porque es Kodesh Kodashim. Es decir, las ofrendas que eran Kodesh Kodashim tenían que estar en el norte del altar. Ahora, ¿por qué en el oeste? Para estar en el lado oeste, ¿para qué? Para que desde las paredes, los muros del Bet HaMikdash mirando hacia el este, yo pudiese ver el sol que se está levantando. Entonces, por eso me ponía en esa esquina.
Ese era para el corbán de la mañana. ¿Sí? Al tabaat sheniyah. Y además no solamente eso, sino que tenía que estar en la segunda fila de arcos donde se ponían los animales para degollarlos. Ahora, Veshel ben Arbaim, el Korban Tamid de la tarde, ¿dónde se degollaba? Allá en Ishhat al Keren Mizrahit Sefonit. Ahora del otro lado, es decir, en la esquina noreste. ¿Por qué? Porque el sol ya se está poniendo en el oeste. Entonces yo me ponía en el este para tener la vista del sol. Eso es lo que quiere decir que Negedayom. Es decir, frente al día, frente al lugar donde yo voy a ver el sol. Al Tabat Hashiniyah, también en la segunda hilera de arcos. Un Musafim Shel Shabbat. Ahora, sin embargo, la ofrenda de Musaf del Shabbat, que también eran Sheneke Basim, 2 ovejas, Vadai Serihim Sheyu Shenem Shavim. Sin embargo, ellas seguro que tienen que ser las dos equivalentes. ¿Por qué? Porque dice Shene Kebasim. Es decir, como estamos estudiando en todos estos casos, Kebasim ya son dos. Shene, ¿por qué no dice dos Kebasim? Para decirnos que los dos tienen que ser exactamente idénticos. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro estudio. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con este sexto capítulo de Masejet Yomá. Hizku ve'imsu, que tengamos todos Shavua, Tov Mevorach. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.